Hola, ¿cómo están, familia? Queremos darles la bienvenida a este espacio que vamos a estar conversando con el doctor Ignacio Saavedra, psiquiatra de profesión. Bueno, vamos a estar con Ignacio aquí. Estamos en este podcast para hablar temas que creo que son bien interesantes para la iglesia. Capítulo 1. Así que pienso que estamos prontos a vivir un momento bien importante para el país, que son las elecciones presidenciales. Me imagino que tú ya tienes tu candidato. Mira, lo he cambiado. ¿Lo has cambiado? Sí, mucho. Sí. Soy de eso, del voto indeciso. Sí. Cuando estamos grabando este podcast, la misma noche hay creo que es el último debate presidencial. ¿Verdad? Tienes razón. Sí, a las 9 me parece, ¿no? A las 9 creo, sí. Hasta las 12, así que vamos a estar atentos al debate presidencial. Ahora, yo pienso que hay una pregunta que surge ante estos escenarios, donde también uno recibe mucha información que viene precisamente de gente de la iglesia, sí, que conforma ciertos grupos en la iglesia y que tiene que ver con política. La pregunta es, ¿hasta qué punto la iglesia tiene que involucrarse en la política? Te estoy preguntando. Sí, ¿no? sí. Te estoy preguntando yo a ti. Hasta que, yo te digo, Ignacio, ¿cómo la iglesia debe ser indiferente a la política? ¿O la iglesia tiene que tener una participación activa en la política y mostrar ciertas banderas, cierto partidismo? ¿Qué piensas tú? Yo creo que los dos extremos, tanto participar como no participar, y yo creo que tú estás de acuerdo con eso, traen riesgo, porque si la iglesia asume un poder dentro de la política, probablemente se convierta en una iglesia partidista, ¿cierto? Y si la iglesia no se involucra en la política, va a dejar de ser un actor que pueda tener su influencia en, digamos, en las políticas públicas, en los intereses que todos tenemos como país. Ahora, el Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, tenía un mensaje súper claro. Dice: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Hasta qué punto ese reino de los cielos se entiende como una acción política en este mundo? Tiene en realidad esa participación, es como decir, ahora que el reino de los cielos se ha acercado, vamos a participar en la política. Vamos a formar un partido. Vamos a formar un partido político, o nos vamos a abanderar por algún candidato. Claro, yo creo que el mensaje de Jesús ahí ha sido muy distorsionado a lo largo de la historia, desde ese punto de vista, con intereses diversos, con buenas intenciones, porque nosotros podemos tener muy buenas intenciones para acercar a la mayoría, ¿cierto?, al evangelio, pero no podemos dejar los métodos que usaba Jesús, no podemos dejar de lado el método que usaba Jesucristo, que usa Jesucristo, que yo creo que es una línea que es personal, es íntima, y es no de una vía directa, digamos, de llegar al poder. No me imagino un partido, nosotros conformando un partido político, Daniel, el día de mañana. Para llegar al poder. Para llegar al poder, imponer principios bíblicos. Ya el imponer a mí me causa un poco de escozor. O sea, es como el tratar. Entonces, de imponer. Para ir desmenuzando esto así a poquito, creo yo, creo que al final no es que podamos entender el reino de los cielos en términos políticos, que tenga algún color político. Eso es importante. A ver, sí, ¿por qué no? ¿Por qué Mira, yo pienso que sí tiene implicancias políticas, en el sentido que cuando hay un cambio en la comunidad, cuando se establece el bien común, la justicia, cuando hay una comunidad más solidaria, obviamente que eso tiene implicancias políticas. Sí. Sin embargo, no hay un color o una tendencia que refleje en plenitud el reino de los cielos. O sea, podemos decir que el reino de los cielos no tiene color político. Yo diría que no tiene color político, porque siempre cualquier línea, cualquier extremo, lo que sea, en algún momento puede tener verdad, pero en algún momento se distorsiona. Y creo que esa distorsión viene dada del pecado, de una naturaleza pecaminosa que busca sus intereses, que le cuesta ser justa, ¿sí? ¿Cómo es ese versículo que todos los males vienen por el amor del dinero? Bueno, además, o sea,
Pienso que acá hay una convergencia de cosas que creo que es muy difícil evaluar hasta qué punto ciertas personas hacen las cosas con intereses nobles, que yo creo que las hay, y otras que los hacen que hacen las cosas con intereses torcidos. Sí. ¿Sí? Entonces, pienso que cuando tú te abanderas por algún partido o tú te abanderas por algún candidato y tú te involucras emocionalmente con eso, ocurre el mismo fenómeno cuando tú eres hincha de un club de fútbol. Claro. ¿Sí? En algún momento tú vas a caer en un discurso irracional que viene de la pasión, Claro. no viene del dato duro. ¿Sí? Mm. ¿Por qué? Porque tú, en tu mirada de hincha, estás involucrado emocionalmente con el club. Ves el partido. Y eso sufres, genera etcétera. los que son del blanco y azules, por ejemplo. Claro. Es una división en cuanto a la comunidad. Bueno, y pienso que ese punto es muy importante para desarrollarlo porque tiene que ver con la voz profética que tiene la iglesia. A ver, mira, resumiendo, tú me estás diciendo que el reino de los cielos no tiene color político, pero sí tiene implicancias políticas, Por supuesto que sí. ¿cierto? Sí. Interesante. O sea, a ver, tú con la política, ¿qué buscas? En términos generales, ¿qué es lo que buscas? Justicia, Hacer justicia, por supuesto. orden. Digamos que Claro. sí, pues, los poderes Sí, del Estado sí. monopolizan que la fuerza, Sí. el establecer el orden y el efecto que tiene el Evangelio, el Señor Jesús en cada corazón es tan potente, de tanta transformación, que eso va provocando, valga la redundancia, una transformación en la comunidad. Es súper interesante eso porque muchas cosas, iniciativas que se surgieron del cristianismo, ¿cierto? Los hospitales, por ejemplo, después llegaron a ser políticas públicas. O sea, cómo la semilla del evangelio puede ser tan transformador y influenciar, ¿cierto? Llegar a altas esferas para que se empiece a hacer políticas, Claro, por ¿cierto? eso, yo te pregunto, ¿crees que entonces es válido para la iglesia levantar pancartas, exigir que la sociedad cumpla con ciertos principios bíblicos o que guarden ciertas cosas, siendo que estamos en medio de una sociedad que no conoce al Señor? Una sociedad pluralista, ¿cierto? Claro. Claro, pero obviamente, sí, yo creo que no es el enfoque que tenemos que ver como iglesia, ¿eh? Por eso yo digo que cuando veo eso, así como pancartas y mensajes políticos como que imponen a la sociedad desde arriba, ¿cierto? No es como Jesucristo. Jesucristo se humilló, es Filipenses 2, ¿cierto? Pero No es la manera. el Señor Jesús motivó a sus discípulos para ir en contra del Imperio Romano, por ejemplo, para levantarse en contra de Herodes. No, pues yo no veo ningún versículo donde Jesucristo haya instigado una revolución contra el imperio. Bueno, yo te diría que es más. El Mateo 24 comienza con una pregunta que Le hace me los parece que discípulos. es muy política. Sí. Señor, pero ¿hasta cuándo Sí. esto? ¿Hasta cuándo este abuso? ¿Hasta cuándo Sí. estamos sometidos a este pueblo extranjero? Oye, interesante, porque hoy día muchos políticos se toman de esa pregunta para ganar votos del pueblo cristiano, evangélico, católico. Es decir, yo voy a instaurar el cambio, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que ahí existe un tema que a mí me parece muy delicado, en el que cuando tú te abanderas por un candidato, porque tú lo ves levantando una Biblia o lo ves tal vez diciendo una palabra que suena media cristiana, tú en algún momento tienes que ceder algunas cosas. Claro. ¿Sí? Y yo pienso que la iglesia no puede ceder a la verdad. O sea, la iglesia tiene y es responsabilidad de la iglesia levantar la voz frente a cosas que son incorrectas. Tú hablaste de la voz profética. Porque ¿cuál es la voz profética más segura que nosotros tenemos? Es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Fíjate que uno ve el Antiguo Testamento, Natán confrontó a David, Elías confrontó a Acab, Juan el Bautista confrontó a Herodes. O sea, fueron hombres que se levantaron, no estaban comprometidos emocionalmente. No es que hayan dicho, no, bueno, que en realidad es el político que está ahora en el poder y yo tengo intereses creados y tal vez yo he aparecido allá diciéndole a la gente que tiene que votar por David. O sea, ellos no pusieron su fe en esa visión política del hombre. Por supuesto que no.
No, y cuando vieron cosas incorrectas, levantaron la voz y dijeron, esto es incorrecto. Entonces, eso que cuando tú no te involucras emocionalmente, no pierdes la capacidad de levantar la voz y de confrontar con la verdad cuando es necesario. O sea, la iglesia, ¿cierto? La política, no hay partido, no hay extremos, no hay un centro que refleje en plenitud el Evangelio de Jesucristo. No, eso. En realidad, yo te diría que nosotros estamos en este momento eligiendo dentro de lo peor a lo menos malo. ¿Sí? Porque dentro de lo peor, no. Dentro del malo a lo menos malo. No, pero los candidatos no son tan malos, ¿sí? Pero lo que pasa es que tú tienes. Por la sociedad, ya sí te entiendo. Es que cuando tú confrontas eso con la palabra, con el reino, Señor, con el reino de los cielos, te vas a encontrar que en realidad hay corrupción, hay injusticia, hay gente necesitada que es pasada por alto. Sí. Y pienso que la iglesia, aparte de establecer el reino de los cielos o de ser esos embajadores del reino de los cielos en esta tierra, tiene que ver con cumplir nuestra responsabilidad, que es llevar el evangelio. Llevar el evangelio. Y en todo lo que hacemos, debemos llevar el mensaje. Oye, es súper interesante eso, pastor. Porque cómo nosotros podemos hacer eso si en nuestra propia congregación o nuestras propias prácticas a veces dejamos de lado esas mismas estructuras justas, ¿cierto? Es que debiésemos reflejar a lo que la persona que llega a la iglesia diga, wow, o sea, cómo se aman, cómo se respetan, cómo se preocupan del más débil, cómo están involucrados con las personas. Bueno, y yo voy a ir un poco más allá. No existe autoridad moral de una iglesia que pase por alto el abuso, el control, la manipulación. No hay autoridad moral para una iglesia que se levanta para imponer su candidato, para defender su candidato, mientras que dentro de sus estructuras tú encuentras cosas que no corresponden. Oye, y a mí me causa ese como un poco de temor, ese versículo que dice que el juicio de Dios empieza por casa. ¿Será por eso que Dios quiere primero que nos miremos? Pero por supuesto que sí. O sea, fíjate que el grupo que le causó más escozor, por decirlo de alguna manera, al Señor Jesús fueron los fariseos. Claro. Eran personas que conocían las escrituras, ¿sí? Y que lo que buscaban en realidad, ellos eran figurar, algunos tenían intereses políticos, estaban los saduceos, los herodianos, eran grupos religiosos, pero que también tenían sus intereses políticos muy fuertes. Mira, yo voy a hacer una unión con algo que tú dijiste y con lo que estamos hablando ahora. Tú hablaste de la voz profética y ahora estamos hablando de las estructuras dentro de la iglesia, la justicia dentro de la iglesia. ¿Cómo nosotros como iglesia debemos permitir que esas voces proféticas, ¿cierto? Desde que a veces pueden ser del interior o del exterior, lleguen a remecernos, a hablarnos para reformar, por así decirlo, esas estructuras que quizás no están haciendo lo que Jesús quiere hacer dentro de la iglesia? Estoy hablando de la congregación, por ejemplo. Yo pienso que la iglesia tiene una responsabilidad que es afuera, ¿sí? Aunque es cierto, el Señor instituyó a algunos apóstoles, profetas, maestros, pastores, etcétera. Ellos están capacitados para instruir, para entrenar al pueblo de Dios para cumplir una labor que es afuera. ¿Sí? O sea, el orden, la jerarquía, todo eso ayuda a la iglesia a que cumpla su misión. Que cumpla la misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Es llevar el evangelio de salvación, ¿sí? Hablar del Señor Jesús a cuánta persona se le cruce por delante, a tiempo y a destiempo. Esa es la manera de transformación. Ahora, el tema aquí es que cuando tú pierdes el foco de lo que debe hacer la iglesia, entonces tú empiezas a dar lugar a cosas que no corresponden dentro de la iglesia. Claro. ¿Sí? Entonces te empiezas a engrosar filas. Se politiza, se partidiza, se hace prosélito, más que ver una unidad orgánica dentro de la iglesia. Puede producirse. Y también tú puedes caer en los estereotipos, ¿sí? Claro. Tú dices, no, en la iglesia solamente aceptamos a cierto tipo de personas y esta gente pecadora no. Y hay grupos de pecadores que no tienen cabida en la iglesia, ¿sí? Hay minorías que no tienen cabida en la iglesia.
Entonces tú dices, la iglesia está cumpliendo con su labor. Claro. Y más encima eso lo vociferamos, ¿ah? Lo vociferamos. No, y además ponemos pancartas. Ponemos pancartas que esta de gente publicidad. ya está condenada. Claro. Entonces, estigmatizada, ¿cierto? Se estigmatiza a muchos grupos. Entonces tú dices, nosotros como iglesia estamos cumpliendo la labor adentro. Algunos te pueden decir que sí, tenemos edificios grandes, tenemos estructura, jerarquía, orden, comisiones. Pero estamos cumpliendo la labor afuera. Estamos realmente llevando el reino de los cielos allá donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Ahí en el barro. Nos estamos ensuciando las manos. Por eso esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, podemos como iglesia esperar que el candidato del domingo, que salga el domingo en segunda vuelta, cambie el país, pero estamos desenfocados. Claro. Porque ese candidato no va a cambiar el país. Los que van a cambiar el país es la iglesia. ¿Qué no? Son los hijos del Señor. ¿Cómo? Hablando del Señor Jesús, que el corazón del ser humano sea transformado por medio del Evangelio. Esa es la única manera. Llevar al Señor Jesús. Ahí en el trabajo, ahí donde te mandó el Señor. Haces una labor social, hablas del Señor Jesús. ¿Sí? Evangelizas para hablar del Señor Jesús. Vas a trabajar para hablar del Señor Jesús a tu compañero de trabajo. ¿Sí? Oye, ¿y esa voz profética a quién va dirigida? ¿A quién va dirigida? Porque ¿quién denunciaban los profetas? ¿Quién denunciaban los profetas del Antiguo Testamento? Mira, yo pienso que la voz profética, la palabra del Señor, por supuesto, va hacia todos aquellos que están en oscuridad y que necesitan tener un encuentro con el Señor, por supuesto, pero también para denunciar la injusticia, para hablar la verdad con amor, por supuesto, para hablar la verdad, ¿sí? Para ir en ayuda del oprimido, ¿sí? Entonces pienso que cuando tú caes en abanderarte, como una mirada muy simple, ¿no? Como decir, ya yo voy con este candidato porque cumple ciertos valores. Pero lo que yo te decía al principio, claro, como tú dices, este candidato me representa porque defiende valores cristianos. Y me involucro emocionalmente con él. Y claro, partidista. Y peleo con las redes sociales, etcétera. Fíjate que eso te lleva en algún momento a cometer los siguientes errores: a manipular, a faltar a la verdad, ¿sí? A ceder. Sí. Porque tú dices, porque yo te puedo asegurar, si hoy tú te paras acá a defender a un candidato, el día de mañana te va a tocar pedir perdón. Sí. Me equivoqué. ¿Por qué? Porque, y aún, fíjate, ¿qué te voy a decir? Aún ese candidato fuese temeroso del Señor. Claro. ¿Sí? Porque tú no tienes certeza también, sí, que lo que vaya a ocurrir después, o sea, ejemplos en la Biblia de personas que terminaron mal hay de sobra. Claro, eso no quita que el candidato o el gobierno pueda ser usado por Dios, ¿cierto? Insisto, pienso que el Señor le dice al pueblo de Israel, ustedes van a estar en Babilonia, oren por la ciudad de la cara. Claro. Porque la prosperidad de ellos depende también del bienestar de ustedes. ¿Sí? Oren por eso. O sea, estas elecciones, Daniel, son súper importantes, ¿no? Yo creo que estas elecciones son importantes en la medida que nosotros como iglesia despertamos. Cumplamos nuestra labor. Para cumplir. O sea, nosotros tenemos que contagiar para que nuestra acción, que sea, cierto, de Dios, de la iglesia, cierto, el cuerpo de Cristo, influya en la política, como tú dijiste. Y yo pienso que ahí viene la pregunta. ¿Está bien que los hijos de Dios se metan en política? Interesante pregunta. Es controvertida. ¿Pero qué piensas? Mira, algunos dicen que no, porque van a terminar con esta pasión, ¿cierto? Que después los ciega y los lleva tal vez a tomar decisiones que son más políticas que guiados por la iglesia, por el Espíritu Santo. Pero como hablábamos, que el cristiano es un actor político, de influenciar, ¿cierto? Ya el ser sal y luz del mundo, y tener una acción acá en el mundo donde estamos transmitiendo el reino, ya es una acción política. Por lo tanto, no nos podemos abstraer. Si yo tengo un llamado al Senado, que no lo tengo, tendría que yo cumplir ese llamado, o sea, de velar, ¿cierto? Por mi distrito, por mi... O sea, yo pienso que si existe la vocación hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿cierto? Y hay que motivar a llenar esos lugares
o esos puestos políticos con hijos de Dios. Claro. ¿sí? Pero que no se partidicen. Pero la iglesia otra. no esa, puede sí. no puede descansar ahí. Claro, no puede descansar en eso. a las personas para que voten por alguien en particular. No puede caer en esa manipulación. Sí. Porque nos podemos equivocar. Exacto. ¿sí? Y no es nuestra labor. La iglesia, no es labor de la iglesia marcar una preferencia política. Pero sí lograr ese impacto político. Porque imagínate tú, una comunidad, gente que ha tenido un encuentro con el Señor, es temerosa de Dios, paga sus impuestos. Los impuestos son bien utilizados. Es una sociedad denuncia la injusticia, que no tolera la injusticia, que se preocupa del necesitado. ¿Sí? ¿Una sociedad ideal? Claro, tal vez estamos siendo medio utópicos, sí. pero ahí viene la transformación. Claro. Yo todavía me acuerdo cuando aún no existían estas plataformas musicales como Spotify, etcétera. La industria cristiana, la industria musical cristiana era la que le iba mejor. ¿Por qué? Porque todos compraban los CDs, no los pirateaban. Claro. O había un pirateo. Claro. ¿sí? Sí. Claro, porque tenían los consumidores tenían una conducta cristiana. Claro, y fíjate que incluso yo supe de algunos cantantes seculares que empezaron a hacer música cristiana. Porque les iba mejor. Sí. Les iba mejor. ¿Sí? ¿Vos sabes harto de música? No sé tanto, pero me gusta la música. Sí. Oye, ¿y qué podemos decir de cómo la iglesia puede servir a solamente a un sector? Por ejemplo, los que están de acuerdo con la agenda valórica de la iglesia, o también tiene que servir a los que están en contra de esa agenda valórica de la iglesia. Yo pienso, y para ir cerrando el tema, creo que la iglesia no puede enfocarse en un grupo. ¿sí? De hecho, creo que el foco de la iglesia debe estar en esos que no entran en el molde. Porque el servicio de la iglesia es para todos. No es para gente que está adhiriendo a algún partido político o que piensa igual. O que piensa igual. O que tiene influencia en ciertos sectores que puede transmitir esos valores a la sociedad. Yo pienso que la iglesia tiene que enfocarse en servir a todos por igual. A todos por igual. Entonces, pienso que esto, amigo, tenemos que cumplir con nuestro derecho, con nuestro deber cívico, orarle al Señor por nuestro país. Pero insisto, el cambio no está en la urna, sino que el cambio está en nuestra responsabilidad como iglesia. Así que a orar por Chile, a doblar rodillas, a hablar del Señor a tiempo y a destiempo, que el cambio viene con el Señor Jesús en el corazón. Comienza en casa. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.